Kaixo Atletizaleak, bueno, ya sabéis que estamos en una situación un poco diferente, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de pasar un rato juntos. Espero que os sirva para entreteneros en este confinamiento y nos conozcamos un poco más. Es que ricasco. Pues, sinceramente, pensaba que lo iba a llevar fatal y lo llevo bastante bien. Quiero decir, de momento no lo estoy pasando mal, no me he llegado a agobiar. Es verdad que cada vez llevo peor lo de salir a la calle, que eso me está empezando a preocupar, porque cuando llevas mucho tiempo dentro y sabes que fuera hay un virus, sales y sales como preocupada, eso que vas a hacer la compra, ¿no? Que es un momento y vuelves a casa. Pero eso sí que me preocupa un poco cómo lo voy a gestionar cuando termine todo esto, porque cuanto más tiempo estemos confinados, menos tiempo vamos a estar en la calle y más raro se nos va a hacer el día que volvamos a la calle. Pero lo que es estar dentro de casa, yo pensaba que lo iba a llevar fatal y me he organizado bastante bien, estoy entretenida, estoy hablando más con mi familia de lo que hacía de normal y la verdad es que lo llevo bastante bien. He redescubierto la lectura y bueno, estoy contenta con lo que estoy haciendo. Al menos no tengo la sensación de perder el tiempo. Pues de momento así todavía no ha sido muy accidentado lo del entrenamiento por videoconferencia en casa. Es verdad que como ponemos a Javi en pantalla completa, que es el preparador físico, y las demás estamos en pequeñito, no nos damos cuenta mucho de lo que pasa porque yo hoy he lanzado una botella de 2 litros de agua, 2 kilitos de agua volando por casa, que han caído y habrán hecho un ruido espantoso, pero por suerte nadie del equipo se ha dado cuenta y no se han reído demasiado de mí, que podrían haberlo hecho, porque con lo que somos hubiésemos estado riéndonos del momento media hora. Hombre, yo supongo que después de tantos años en el mundillo, ¿no? De alguna manera seguiré vinculada. Hice el curso de entrenador nivel 1 y también de entrenador de porteros básicos. Seguramente en los próximos años me siga formando y de alguna manera vinculada estaré seguro. Hombre, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, ¿no? Ha sido un año duro en la negociación del convenio. Cuando ya nos alegrábamos por haberlo conseguido, de repente las competiciones se paran por esta pandemia y la verdad es que está siendo todo muy extraño. Además, si le sumas la lesión y el inicio en el que me costó arrancar, este año seguramente será de los que más aprendizajes me den en mi vida y seguro que todo lo que está pasando este año a futuro me servirá como persona. Hombre, según estábamos avanzando en Copa nosotras y ellos también, pues es verdad que ese horizonte lo ves, ¿no? Lo que pasa que a día de hoy no sé muy bien qué va a pasar a futuro, cómo se van a reanudar las competiciones, cuándo, en qué condiciones. Es verdad que ellos ya están en la final, a nosotras todavía nos quedaría jugar la semifinal, pero bueno, hubiese sido muy bonito o puede ser muy bonito a futuro, no quiero hablar en pasado todavía, que los dos equipos lleguemos a la final de Copa, ¿no? Y si ya ganásemos sería la bomba. Ba, politena ez dakit, baina gehien gozatu nuena azkeneko liga izan zen, ez? Urte asko egon ginen bigarren izaten, finalak galduta, azkeneko partidoan liga galduta, asko sufrituz, asko negar egiten, eta horrek egiten du azkenean, irabazten duzunean asko ere gehiago baloratzea, eta kasu honetan liga hori asko baloratzen dugu, eta asko gozatu genuen, egon ginen bi aste ospatzen, eta benetan oroitzapen oso onak ekatzaizkiala. Ba, beitu, orain posten naiz hitzarmena lortu izana. Ze hitzarmen horrek emate dizkio baliabide batzuk jokalariei lehen ez zituztenak. Adibidez, erte batean sartzen zarenean, kotizazioa aurrera doa, eta lortu dugun lanaldia 175koa izatea, kotizazioa mantenduko da altuago, zeukatena baino altuago. Horregatik posten naiz asko, azkeneko hilabetetan lortu dugun hitzarmenaz. Ze orain, babestuagoak daude jokalariak ertera doazenean, ez? Egoera gogorra da, bueno, entzuten zen etorriko zela, edo behintzat pentsatzen ari zirela klub batzuk, eta badakigu egoera gogorra baita ere dela orokorrean gizarte osoarentzat, beraz, ulertzen dugu futbola ere ez dagola gizartetik at, eta egoera ez dela bakarrik gurea, ez gara hain berekoiak, eta pentsatzen dugu baita ere orokorrean. Bueno, antes de salir al campo en los últimos años entro con el pie derecho. Antes no tenía tantas manías, pero sí que es verdad que utilizo los guantes de partido, suelo usarlos solo para partido, no los toco entre semana y los guardo en casa, los demás están en Lezama.
Siempre los tengo que llevar conmigo encima, igual que las botas para los partidos, si no me genera estrés. Y utilizo la misma ropa interior para todos los partidos. Es la ropa interior de la suerte, de alguna manera. No soy la única en eso, estoy convencida. El sujetador deportivo de la suerte, las bragas de la suerte y la térmica de la suerte. Pues la verdad es que no lo sé. Nos mandaron trabajo los primeros días para hacer por nuestra cuenta y luego llegó la propuesta de hacerlo todas juntas por parte del cuerpo técnico. No sé a quién se le ocurrió, no ha trascendido, pero la verdad es que es muchísimo mejor. Al final, cuando eres deportista de equipo, entrenar sola se te hace durísimo y de esta manera estamos todas juntas, seguimos sintiéndonos parte del equipo y mantenemos esa relación entre nosotras que siempre es de muy buen rollo y yo creo que se nos hace a todas mucho más fácil ahora. Pues fue una pasada, porque al final cuando llevas 9 años quedando un montón de veces segunda, perdiendo ligas en el último partido, perdiendo dos finales de copa, cuando vuelves a ganar un título lo valoras mucho más, ¿no? Habíamos sufrido, habíamos llorado muchísimo a lo largo de esos 9 años y cuando lo ganamos, además viendo lo que venía después, sabíamos que iba a ser muy difícil repetirlo y lo disfrutamos muchísimo. Estuvimos 2 semanas celebrándolo como si no hubiese un mañana y yo tengo muy buen recuerdo de aquel año. Lan egiteko era desberdina da. Angelekin egiten dugu asko lan espezifikoa postuka edo baita ere amaikako batekin, entrenamenduak baino lehen. Hori Josebarekin ez genuen hain berezita egiten genuen danak elkarrekin. Bai, irteeran arriskatzea eskatzen digula gehiago Angel, Josebak eskatzen ziguna baina gero joko aldetik uste dut beti gure arima mantentzen dugula, badakizu atletik beti izan behar dela talde bat asko presionatzen duena, korrika asko egiten duena eta espazioak asko aprobatzen dituena, alboetatik zentroak jarriz eta ariara heltzen, ez? Uste dut hori ezin dugula inoiz galdu, intentsitatea, eta hortik aurrera, baita ere daukagun jokalariekin, joko aldetik beste aukera asko ditugu. Pues la verdad es que no lo decidí yo, lo decidieron por mí de alguna manera. Yo empecé a jugar porque me gustaba el fútbol, empecé en un equipo de mi pueblo, que era el único de chicas que había cerca, y la verdad es que teníamos muy buen equipo y realmente no destacaba por ser una jugadora excepcional de campo. Así que decidieron probarme en la portería y ya nunca más salí de ahí, que tampoco me quejo, que no me ha ido mal. La decisión igual no la tomé al 100% yo, pero luego no me ha venido mal. El que no olvidaré, es que hay muchos en San Mamés, porque por ejemplo el primer partido que juegas en San Mamés, yo el recuerdo de los sonidos, ese lo voy a tener siempre conmigo y cómo se escuchaba al público desde dentro del vestuario, eso nunca lo voy a olvidar. Y era el primer partido, no era tan decisivo como otros que he podido jugar en los dos San Mamés, ¿no? Eh, que también son muy especiales, pero el de los 48.121, ese yo no he visto nunca un campo desde dentro así para un partido nuestro. Hubo momentos muy bonitos a lo largo de ese partido, lo que pasa es que el resultado me hace que no me quede 100% con ese partido. Bueno, tengo una pelota de goma espuma que compré cuando me rompí el dedo para hacer ejercicios de fuerza y ahora juego prácticamente a pelota a mano con ella contra las paredes de casa y cuando pega en un canto pues me la devuelve y tengo que ejercitar los reflejos, cuando pega liso pues más o menos sé dónde va a llegar. Es verdad que tengo un par de balones deshinchados que realmente eran balones recordatorio de un mundial y el otro es de la última liga que ganamos que me regalaron mis compañeros de trabajo, que en realidad eran decorativos, pero ahora los estoy estampando también contra las paredes. En fin, portería no puedo hacer. Hoy he visto a un niño que me ha dado una envidia increíble. Tenía una portería, un campo de hierba artificial, por decirlo de alguna manera, en el jardín, chutaba contra una pared y hacía paradas en solo. Y la verdad es que se lo he mandado a Manes y digo, jo, este tiene posibilidades. Nosotras hacemos el trabajo de equipo, de fuerza y aeróbico. Tengo también el rodillo con la bici y luego pues lo que me entretenga con las paredes de casa.
Hombre, a ver, jugar en San Mamés siempre va a ser diferente. Entre otras cosas porque cuando abres San Mamés siempre va más gente, ¿no? A Lezama no suele llegar tanta gente, pero es verdad que en el último derbi el ambiente que hubo estuvo muy bien. Estuvo a tope y el partido fue muy bonito en ese sentido. Pero para mí jugar en San Mamés es que es jugar en la catedral, es que cómo va a ser, no se puede comparar a nada. Y ya si está lleno, increíble, ¿no? Todos los partidos que he jugado en San Mamés están en la memoria y para mí siempre va a ser especial jugar en el estadio. Bueno, en una negociación para llegar a un acuerdo siempre tienes que ceder, nunca vas a conseguir el 100% de lo que solicitabas y así ha sido. Ha habido unas líneas rojas que marcamos de las que no queríamos bajar, la última fue la de la jornada porque entendíamos que blindar la jornada nos daba muchos otros derechos, pero es verdad que no hemos obtenido el convenio 100% lo que pedíamos las jugadoras, pero es que creo que en ninguna negociación por un convenio se consigue en 100%, ¿no? Siempre hay una negociación, suele ser complicado, en este caso se ha alargado muchísimo en el tiempo, pero me alegra haber conseguido al menos la base a partir de la cual seguir creciendo. Ez nun pentsatzen. Txikia nintzenean ez zegoen emakume futbolari profesionalik, ez zegoen aukera dirua irabazteko futbolean jokatzen, atletik ez zen existitzen neskentzat oraindik, beraz ez nuen horrelako pentsamendurik. Egia da, lagunekin hitz egiten, amestu genuela munduko txapelketa bat jokatzea, ez? Eta hori bai lortu genuela gerora, baina horrela futbolari profesionala izatea, ez zen helburua ez zegoen aukera hori, ez? Zentzu horretan gaur egungo gazteak errezago daukate, erreferenteak dituztelako eta aukera hori izango dutelako etorkizunean. Cada vez va a ser más complicado, pero siempre puede haber una generación que rompa el molde. Y para eso lo que hay que hacer es trabajar muy bien la cantera, que es en lo que nos tenemos que centrar, porque si no tenemos una buena cantera seguro que va a ser imposible, ¿no? El futuro está ahí, puedes juntar una buena generación de jugadoras que vuelva a hacer posible ganar una liga, pero está claro que cuanto más clubes con capacidad entren en nuestra liga, cada vez va a ser más difícil, pues porque nuestra filosofía nos limita en ese sentido. Pero bueno, con nuestra filosofía vamos también a cualquier parte. Siempre, además, cada año se nos da menos por favoritas, ¿no? Y siempre somos capaces de resurgir y acabar en los puestos altos de la competición. Y somos muy competitivas también en ese sentido. Tiene sus pros y sus contras, pero yo me quedo con lo que tenemos. Pues va variando un poco. Es verdad que seguramente la que más goles me haya metido a lo largo de mi carrera por número de enfrentamientos y por capacidad goleadora sea Sonia Bermúdez. También Saray me ha metido muchos. O sea, ellas dos son de mi generación, son del 84 las dos. Pero vienen jugadoras jóvenes con capacidades y con mucha calidad y seguramente a partir de ahora todo pueda ser un sufrimiento. Bueno, suposatzen du jende guztia bezala bizitzen dugula, ez? Arraroa egiten zaigu, etxetik kanpo ematen dugunak gure denboraren 80%, orain etxean egon beharra gure denbora guztia, ez? Baina, bueno, ohitzen ari gara, hasieratik egin dudana izan da, errutina bat sortu edo behintzat lanpetuta egoten saiatu, goizeko 9:00etan esnatzen naiz, ez daukat zergatik goizago esnatu behar, ez daukat gauza askorik egin behar, baina bueno, normalean kurtso bat egiten nago eta goizetan hori egiten dut taldeen entrenamendua hasi arte, 12:00etan hasten dugu talde entrenamendua, bukatzen dugunean bizikletara igotzen naiz, gero bazkaria egiten dut, saiatzen naiz elaborazio puntu altuago batekin sukaldatzen, ze azkenean horrela denbora ere pasatzen da, lehen plantxan egiten nuena, orain igual plantxan gehi barazkiak gehi beste zeo zer egiten dut, edo postreren bat ere hola sanoa egiten dut. Gero arratsaldetan eguraldi ona egiten baldin badu, balkoia izateko aukera daukat eta kanpora ateratzen naiz irakurtzera, asko gustatzen zaidala. Eta eguraldia txarra baldin bada, etxe barruan edo irakurtzen edo serieren bat ikusten.
Eta egia da gero arratsaldetan normalean 7:30 aldera edo 8 aldera beti egoten naizela lagunekin bideokonferentziaz hitz egiten eta gure eguna kontatzen ez daukagula askori kontatzeko, baina behintzat par batzuk egiten ditugu edo jokatzen dugu jokuren batera, pertsonaiena edo olako zerbait, bueno, denbora errezago pasatzeko guztientzat. Bueno, yo al final ya llevo muchos años aquí. A lo mejor si esta globalización, como dices, me hubiese llegado cuando tenía 20 años y iniciaba mi carrera, pues igual hubiesen llegado otras ofertas, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que la gente ya asume que soy una jugadora del Athletic y muy del Athletic y ni siquiera me han llegado a tentar, ¿no? Y aunque lo hubieran hecho, hubiese sido muy difícil que hubiese salido de aquí. Es muy difícil, al final hay muchas ilusiones puestas. Yo quiero jugar la Copa, lo teníamos muy cerca, estábamos en semifinales y somos muy competitivas. Es que preguntarle a una jugadora si daría por terminada una competición sin terminarla cuando tiene posibilidades de conseguir algo, nadie te va a decir que no quiere jugarla. Es muy complicado, pero también es verdad que dependerá mucho de cómo se reanude y qué competiciones haya que compaginar, ¿no? De alguna manera, porque si tienes que meter los partidos de Champions, si tienes que meter los 7 partidos que quedan de Liga, la semi y la final de Copa, pues, si se alarga mucho va a ser muy complicado el calendario, ¿no? Pero bueno, nosotras siempre vamos a querer competir, nunca vamos a renunciar a ello, yo creo. Jo, esta pregunta me la hacen mucho sobre los ídolos y yo en realidad nunca he sido muy de fijarme en un ídolo, una persona. Hay gente en la que valoro mucho sus comportamientos, hay otros deportistas en los que valoro mucho su capacidad de sacrificio y hay otros en los que valoro el talento o diferentes cosas, ¿no? Siempre he intentado fijarme pero no solo en futbolistas, en varios deportistas y fijarme en lo mejor que tenían para intentar traérmelo a mí, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que soy más pro portero sobrio, no muy excesivo en sus acciones y que transmita no una frialdad, pero sí una seguridad, ¿no? Y bueno, es verdad que de pequeña, por lo tifosi que es mi aita, pues sí que me fijaba en Toldo y en Buffon, pero a día de hoy tampoco es que tenga un referente concreto. Yo cuando voy a ver un partido de fútbol siempre intento fijarme en las cosas que hace bien uno u otro. Es verdad que hay veces que me olvido del resto del campo y me quedo mirando a lo que está haciendo el portero, pero bueno, yo creo que eso me enriquece. Pues habrá que verlo, porque no depende solo de lo que pase ahora, sino de lo que pase el verano que viene. Si el verano que viene hay que jugar una Eurocopa masculina, una Eurocopa femenina y unos Juegos Olímpicos, que la Eurocopa masculina y los Juegos Olímpicos se han trasladado a ese verano cuando ya existía la Eurocopa femenina, puede darse de alguna manera pues un efecto contrario, ¿no? A lo que llevamos viendo en los últimos años en cuanto a la visibilidad del fútbol femenino. Habrá que ver cómo afecta. También el parón en realidad está afectando a todos los deportes por igual. Entonces entiendo que cuando se reanude también las ganas que va a tener la sociedad de desconectar en eventos deportivos va a ser mayor y las posibilidades al final serán las mismas, reubicadas de otra manera, ¿no? No debería afectar más concretamente al fútbol femenino que al resto de deportes, ¿no? Pero es verdad bueno, cuando estás en una dinámica buena, cortarlo, al igual que en lo deportivo, cuando vienes en una dinámica buena, como era la nuestra, pararlo, pues no gusta a nadie, ¿no? Yo espero que cuando volvamos, cuando tenga que ser, todo el mundo vuelva a socializar y disfrute del deporte como lo hacía antes y en ese sentido creo que no se van a olvidar del fútbol femenino. Yo estoy orgullosa de haber sido partícipe de 2 puntos de inflexiones o sea, de inflexión en el fútbol femenino, a mi juicio, que fue el clasificarse para un mundial y la firma de este convenio, y he tenido la suerte de poder vivir los dos. Con eso me quedo en lo colectivo del fútbol femenino. En lo personal y de mi equipo, la última liga para mí es insuperable y la disfruté muchísimo. De hecho, no es solo la celebración después de haberla conseguido, no es que es la temporada en la que más he disfrutado jugando a fútbol hasta el momento. Y luego en lo personal, siempre mi vida ha ido muy ligada al fútbol, quiero decir, he priorizado muchas veces sobre el fútbol por encima de mis estudios, por encima de mi trabajo y un montón de cosas, ¿no? Incluso de mi familia, por decirlo de alguna manera, en el momento en el que decidí irme de casa
Pero es verdad que estoy muy orgullosa de haber conseguido sacar el máster adelante junto con el proyecto de investigación, junto con una clasificación para el Mundial y los entrenamientos con el equipo, ¿no? Ese año lo pasé muy mal. La gente me odiaba, normal, porque era muy borde, porque estaba estresadísima y no cuidaba los detalles y a las personas de alrededor. Además, siempre lo pagas con los de cerca, eso está claro. Pero el ser capaz de sacar todo eso adelante en un año, para mí es igual el mayor reto que he tenido que superar. Uste dut baietz, azkeneko urteetan, datozen jokalari gazteak maila oso ona ematen ari dira. Egia da, bueno, askotan izate direla, gertakizun batzuk inguruan egiten dutenak, aukera gehiago izatea edo, adibidez, lesioak datozenean askotan egiten duguna da gazteak igo eta zentzu horretan erantzuten dute oso ondo, maila ona emanez, horrela izan dute aukera gaur egun dauden jokalari asko, eta atzekoak berdina egingo dute seguruenik. Bueno, munduko txapelketak eta Eurokopak ere jokatzen ari dira beren kategorietan, eta ja hor pizkat garatzen dira jokalari bezala. Baita ere aurten reto ligan uste dut daukatela maila altuago bat eta lehiakorragoa dela, eta hor asko azten ari direla. Eta zentzu horretan ere, horrek egingo du lehenengo maila datozen jokalari horiek prestatuagoak egotea. Pues yo siempre que puedo juego de negro. Creo que el negro es el color que define a un portero del Athletic. No sé, en mi memoria el negro es el color del portero y a mí me gusta jugar de negro. Es verdad que he coincidido con porteros que les gusta el negro también para jugar o que creen que es así, y hay otros como Yago, por ejemplo, que le gusta mucho el color hinchu y elige las diferentes equipaciones de colores, pero yo siempre que puedo el negro. Es verdad que también luego ya cuando no puedes jugar de negro, pues yo que sé, por el árbitro, por el equipo contrario, lo que sea, ahí entra ya el color que más nos guste de cada temporada, ¿no? Y en ese sentido el tema de las supersticiones también suele entrar, en el sentido de que si un día juegas de un color y has encajado goles, pues a lo mejor ya no te parece tan bonito ese color para la próxima jornada, pero por lo general negro. A ver, factible, yo quiero pensar que sí. Al final es una semifinal y una final lo que queda, pero todo dependerá de cómo evolucione la situación. Está claro que lo primero es lo primero y luego está lo deportivo. A mí si me preguntáis, ¿vas a querer jugar? Sí, me da igual, cuando sea. Vamos a querer jugar. Nosotras vamos a querer jugarla porque al final estábamos en semifinales de una competición que no tenemos, que creíamos que teníamos opciones de poder entrar en la final y disputarla, y en ese sentido siempre vamos a querer jugar. Es verdad que el calendario se va a complicar según avancen los días y sigamos igual, ¿no? En confinamiento. Pero bueno, yo la esperanza esta de poder apañar una semifinal y una final en un poco tiempo la tengo. Veremos luego lo que nos depara el futuro, ¿no? Es verdad que igual, mira, lo que peor llevo de todo este tiempo es la incertidumbre, porque no sabemos nunca cuándo va a terminar. Pues va a ser complicado porque ni siquiera en verano paramos tanto tiempo como vamos a parar ahora. Quiero decir, en verano tenemos un mes y una semana como mucho de vacaciones, depende del calendario de cada año, pero en ese tiempo estamos 2 semanas sin hacer nada y las otras 3 estamos entrenando por nuestra cuenta, corriendo, ¿no? Y haciendo a lo mejor los mismos ejercicios en casa, ¿no? Que estamos haciendo ahora de fuerza y demás, pero nos faltaría la carrera. Y ahora vamos a estar 4 semanas en las que solo vamos a poder trabajar la fuerza y el aeróbico de alguna manera, pues si tienes una bici o una cinta o algo así, pero que la mayoría no tenemos. Va a ser complicado, sobre todo porque el tiempo para ponerse en forma antes de empezar a competir no puede alargarse tampoco mucho, porque si no te comerías las posibilidades de mantener todo el calendario, ¿no? Para mí, por lo menos con la edad que tengo, va a ser duro la vuelta, pero bueno, intentaremos hacer el máximo de cosas posibles en casa para evitar que sea tan dura. Eskerrik asko denbora tartetxoa nirekin pasatzeagatik, oso gustora egon naiz zuen galderak erantzuten, oso onak izan dira, espero dut zuen eguna pixkate hobeagoa izatea edo denbora tarte bat behintzat beteta izatea, eta hurrengo batean ea zelaian ikusten garen, eta denbora guztia zerbaitetarako balio izan digun, ez? Espero dut zerbait ikastea honetaz eta zuek baita. Nada, muchas gracias por vuestras preguntas, ha sido un placer responderlas, han estado muy bien
He pasado un rato entretenido, espero que vosotros también y la próxima vez espero que nos veamos en el campo y hayamos pasado todo esto y hayamos sacado unas buenas conclusiones de todo este tiempo.